Nosotros somos iProducciones, IP. Creo que hoy ya definitivamente hemos decidido llamarnos IP, porque nadie acierta con nuestro nombre. Ni siquiera Camón, que nos llama IP Producciones. Somos iProducciones, no IP Producciones. Bien. ¿Y esto? Y somos una empresa cultural que hacemos, nos dedicamos a la investigación en cultura. ¿Y qué quiere decir esto de la investigación en cultura? Básicamente nuestra idea, nuestra forma de trabajo y nuestro objetivo cuando montamos esta empresa era entender mejor las relaciones que hay básicamente entre economía y cultura. Es decir, intentar entender cómo la cultura ya no era ese artefacto, esa especie como de organismo que bailaba solo en una torre de marfil, ¿no? Sino que de repente se ha introducido en una dinámica económica y que lidia, ¿no?, con esa otra realidad que parecía que no tenía nada que ver con ella y que ahora parece ser prima hermana, que es la economía. A raíz de ahí, de ese área de estudio, de la economía y la cultura, pues nos encontramos toda una serie de impactos sociales, de usos políticos de la cultura, de formas de economizar la cultura, etcétera, etcétera, que es básicamente nuestro lugar de trabajo. Y bueno, en ese sentido, nosotros mismos, el trabajo que hacemos en nuestra empresa en muchos momentos es síntoma de cosas que ocurren dentro de esa relación entre economía y cultura. Es decir, hay gente que se sorprende, ¿no?, cuando le decimos que somos una empresa cultural, que vivimos de ello, ¿no?, y que nuestro trabajo es hacer investigación. Pero efectivamente así es. ¿Qué le vamos a hacer? Una de las últimas investigaciones que hicimos era sobre, bueno, básicamente sobre la aparición o el éxito de un concepto que ha tenido como mucho impacto dentro de la esfera cultural, que es el de la innovación. Y bueno, a raíz de esa investigación empezamos a intentar ver de forma más atenta esas relaciones que comentaba antes entre economía y cultura, y cómo conceptos como el de innovación o creatividad, etcétera, etcétera, que parecían que tenían que ver más con el ámbito de la creación, ¿no?, se han insertado dentro del campo económico, ¿no? Y ahí se generan toda una serie de cruces interesantes y que nos dedicamos a estudiar. Sobre esa investigación, que bueno, está colgada en nuestra web, se puede descargar y leer íntegramente. Sacamos este libro con una editorial de Madrid, Traficantes de Sueños, que también cuelga sus libros online y se pueden descargar. Bien, entre otro tipo de proyectos que hacemos, el de Proyecto Redada, sigue una metodología parecida a otros que hemos realizado, en tanto que lo que intentamos entender un contexto cultural determinado, pero no tal vez a través de los discursos o el tipo de imaginario que se pueda llegar a comunicar de ese contexto, ¿no?, sino a través de pues, conversar directamente con aquellos agentes culturales, aquellos espacios independientes, aquellas personas que trabajan dentro de las instituciones, y a través de ese método tan básico, pero tan útil a veces, como es la conversación, extraemos información. La forma, digamos, de llevar a cabo esta metodología, pues no es para nada, no hay que ser experto en ella, es decir, se trata de hacer entrevistas, ser un poco amable, etcétera, etcétera. Y el tipo de arquitectura que le solemos dar, pues es básicamente esta, ¿no?, la de un blog donde cualquiera puede comentar, cualquiera puede adquirir ese tipo de información, ¿no? Y el objetivo de este proyecto, en el fondo, es rastrear toda esa serie de diagnósticos, de subjetividades que hay alrededor, ¿no?, de la gente que trabaja en cultura, y ponerlas en diálogo, es decir, a través ya sea de este blog, pero también a través de este taller, que en el fondo es lo que nos gustaría que fuera, es decir, una versión física, ¿no?, tangible, de lo que de forma virtual y a veces simbólica es un blog, ¿no? Es decir, nos gustaría que fuera un lugar en el fondo de conversación, ¿no?, y que no fuera un lugar, digamos, de enunciación unívoca desde nosotros a vosotros, sino... Para ello, bueno, haremos una dinámica que Jeroen luego nos explicará. Y otra de las cosas que de alguna manera hemos visto con este proyecto y que para nosotros en el fondo es un poco
Una preocupación que también nos gustaría trasladar es que tiene sentido en tanto que tiene continuidad. El problema de hacer un rastreo, de realizar toda una serie de conversaciones, de diálogos con gente y recopilar esa información, y el problema de hacer un mapa, ¿no?, de visualizar las relaciones que hay entre ellas, es que en el fondo tú estás haciendo una foto de ese momento en el que esa persona, ese colectivo, esa iniciativa, ese contexto se encuentra y en el que esas relaciones y ese tipo, digamos, sí, de relaciones entre diferentes agentes se está estableciendo en ese preciso momento, en ese presente. Pero el futuro del proyecto nos cuesta imaginarlos. Es decir, ahora mismo esta web y el mapa que se puede visitar a través de la web, pero que mañana atenderemos más a él, ¿no?, esa visualización de relaciones entre diferentes agentes, creo que tiene una fecha de caducidad si no tiene continuidad. Y no sabemos muy bien, todavía creo que no hemos resuelto, cuál puede ser la continuidad de ese proyecto o la utilidad que se le puede dar a esa información. Y en ese sentido, yo me lanzo a pensar que toda la información que hemos recopilado, aquella que es visible y aquella que no es visible, como pueden ser las bases de datos y las entrevistas íntegras, etcétera, etcétera, podemos negociar entre nosotros qué queremos hacer con ello, ¿no? De alguna manera, todo este globo que acabo de explicar es el proyecto Redada, o por lo menos desde el lugar desde el que nosotros lo hacíamos, ¿no? Y yo creo que ya me puedo callar y decirle a Jeroen que nos explique un poco mejor para qué es la sesión de hoy y cómo lo vamos a hacer. Básicamente lo que queríamos hacer hoy, es decir, hemos partido las 3 jornadas que dura el taller que vamos a hacer en 3 temas diferentes que creemos que están completamente relacionados, pero que queríamos tratar de forma por separado para dar claridad y para que sea un poco más fácil entender el debate. Por un lado, queríamos hablar de producción, que es el día de hoy, es decir, qué es producción, cómo se produce la cultura en esta ciudad, qué tipo de intereses hay, qué tipo de espacios hay de producción, cómo se financia, cómo no se financia, cómo se distribuye, cómo se comunica, todo lo que tiene que ver con la producción. El día de mañana lo queremos hablar y dedicar todo el tema de las redes. Como ya habéis visto, hemos hecho este mapa, esta redada, esta conexión Camon-Redada, que aparece todo el mundo y está vinculado y tal, y vamos a hablar de redes y cómo funcionan las redes y si funciona mejor o peor aquí las redes en Alicante, y vamos a usar la herramienta y meter nodos que faltan y ver qué conexiones se podrían establecer, qué no, etcétera, etcétera. Y el último día vamos a dedicarlo al tema de las políticas culturales, es decir, cómo está el panorama político-cultural de la ciudad, qué tipo de instituciones hay y sobre todo intentar mirar un poco hacia el futuro, a qué tipo de instituciones nos gustaría o qué tipo de relaciones nos gustaría que hubiera con la administración, etcétera, etcétera. Es decir, intentar cubrir durante 3 días estos 3 campos que se tocan en muchos aspectos, pero que pensamos que son bastante interesantes y lo que queremos es entender cómo se genera la cultura en este contexto.